Hola, un gusto saludarlos desde el Centro Cultural y Cinematográfico del Consulado General de México en Los Ángeles. Y hoy es un día especial, estamos de manteles largos porque tenemos a un extraordinario director, productor, eh, editor, guionista mexicano que ha tenido una carrera exitosa, Sergio Guerrero, que además es amigo del Consulado General. Nos da mucho gusto que nos acompañes. Y además tenemos la presencia de un gran amigo del consulado, que es Julio López, un crítico de cine, que tiene este programa en Canal 22, que se llama Marquesina. Julio, muchas gracias a ti y sobre todo pues a Canal 22, a quienes les apreciamos infinitamente el apoyo que nos dan para poder hacer posible y llegar a más lugares. Qué gusto, ¿cómo están? Bien, gracias. Gracias por invitarnos. Fíjense que para nosotros este tipo de programas, Sergio, Julio, son muy importantes porque una parte sustancial del trabajo que hace la Dirección de Diplomacia Cultural de la Cancillería es promover el trabajo, la obra de los mexicanos que, como Sergio, están teniendo un papel destacado en el extranjero por sus logros. Y fíjate que me gusta porque precisamente en uno de los proyectos que realiza nuestra cónsul con Canal 22, con gran energía siempre dice, los mexicanos estamos presentes en Los Ángeles, los mexicanos contribuimos. Y yo creo que pocas personas en el mundo del cine como tú, Sergio, nos han ayudado a dar esa idea. Tú hiciste esta segunda parte de Un Día Sin Mexicanos como co-guionista, en donde precisamente nos decías qué es lo que sucedería si un día no hubieran mexicanos en este país, y eso yo creo que fue una gran contribución para elevar la conciencia sobre la importancia de los mexicanos en este país. Y bueno, pues un gran lujo porque estoy viendo que está ya con nosotros Horacio Pancheri. Un gusto, Horacio, bienvenido. Hola, ¿me escuchan? Te Sí. escuchamos perfecto. Hola Sergio, hola Cintia, Hola. Julio, ¿cómo están? Bien. Encantados de verte. Sabemos que estabas muy ocupado en una sesión, que trabajas mucho. Te apreciamos que te hayas hecho este espacio. Y bueno, pues sin más, brevemente, a mí me gustaría decir cuál es el motivo por qué estamos aquí. Y es porque este sábado se va a estrenar en el marco del Festival de Lali, que es el Latino Film Institute, la película Blur's Day, que tú protagonizas, Horacio, y que es dirigida, eh, eh, escrita, producida, editada, todo, por Sergio Guerrero en un momento, en una coyuntura crítica durante la pandemia. Así que es un gran gusto que estén con nosotros y para dejarle un poco el espacio a nuestro crítico de cine, que él se encargará de la parte cinematográfica, Ah, que es un gran experto. A mí brevemente me gustaría, ya hablé del perfil de Horacio y de Julio, me gustaría hablar de ti, Horacio, decir que pues empezaste como modelo en Argentina y ahora estás en México como actor y además eres productor, y entre tus películas están El color de la pasión, La sombra del pasado, Un camino hacia el destino, El juego de las llaves. Eh, y bueno, pues has desarrollado gran parte de tu carrera precisamente en México, en donde estudiaste cine. Así que nuevamente, pues un gran gusto tenerte. Eh, muchas Julio, gracias, gracias por las palabras tan bonitas. muy merecidas. Julio, Y la verdad es que el elenco que conjunta Sergio para esta película me parece sobresaliente. Evidentemente Horacio y tiene mucho tiempo ya pues protagonizando series que han sido muy exitosas en México y evidente a través de las plataformas pues llegan a todas partes del mundo. Entonces, bueno, tiene primero ahí
una gran presencia de personajes latinos dentro de esta película, que es justo la parte que les toca interpretar a Horacio y a Maribel Vega. Y lo que platicamos también es, y justo me gustaría como resaltarlo, ¿no? La forma en la que Sergio se adapta a las circunstancias, a un hecho que pues nos atraviesa a todos, que es justamente la pandemia. Pensaba justamente en la forma en la que se filma esta película y me vino inmediatamente a la cabeza esta película que fue muy exitosa ya hace unos años, que se llamaba Actividad Paranormal y que era narrada a través de cámaras de videovigilancia. Sergio va un poco más allá y se adecua a las nuevas posibilidades que ofrecen justamente los teléfonos celulares, ¿no? Y nos cuenta esta historia. Así que me parece, desde ese punto de vista, la manera de la construcción de la película visual que es particular y yo decía que es casi única, ¿no? Y por el otro lado, la forma en que construye esta película, pues casi al momento de que estamos viviendo las mismas circunstancias. Sería interesante también más adelante escuchar a Horacio que nos contara cómo fue retratar algo que estaba viviendo todavía. Pero bueno, con eso me gustaría empezar y por supuesto resaltar que este festival de cine que resalta obviamente al talento nacional, pues tiene presencias de muchas partes del mundo, pero evidentemente mucho de México también, como esta película y otra película que se llama Nudo Mixteco, de una directora que a mí me gusta muchísimo, Ángeles Cruz. Así que va a haber mucho que ver, ¿no? Mexicano en esta edición del Festival Ali. Correcto, bueno, eso es una maravilla. Y fíjate, Julio, abonando un poco a lo que tú estás diciendo, yo coincido en que han tenido los dos actores, bueno, todos los que estuvieron, los protagónicos y también Sergio, en esta coyuntura crítica una gran capacidad de adaptación, porque la pandemia pues no respetó a nadie, nos afectó a todos en todo el mundo, hombres, mujeres, niños, ancianos, jóvenes, todos estuvimos afectados, unos más que otros. Pero lo que ellos lograron es extraordinario, porque se adaptaron de manera instantánea, lo hicieron muy bien. Una de las industrias que sufrió una mayor afectación fue precisamente la industria fílmica en donde están ellos. Entonces, haber tenido esta capacidad instantánea de cambiar y hacer una entrega de gran calidad, nos habla de su resiliencia. A mí me gustaría que los dos nos pudieran compartir, no desde el punto de vista de ustedes, sino como el actor y como el cineasta, cómo vivieron la pandemia y cómo lograron, como le decía yo a Sergio de Bote Pronto, transformarse y hacer algo de gran calidad. Si quieres, Horacio, empieza, por favor. ¿Cómo te fue a ti? Fue una experiencia increíble. Nosotros como actores nos quedamos con estos recuerdos de las películas, las series, porque se van a seguir viendo siempre, pero haber hecho una película en pandemia, contando lo que estaba pasando en el mismo momento, es impresionante para mí. Cuando Sergio nos llamó y nos contó la historia que la quería adaptar para esto del COVID, empezamos a preguntarnos con Marimar cómo lo vamos a hacer, y no teníamos mucha idea, y Sergio nos empezó a aclarar un panorama con las cámaras, estar en nuestra casa, o sea, seguir viviendo lo que estaba pasando realmente en nuestra casa, con las cámaras. Así que empezamos con Zooms, empezamos a hablar, empezamos a estudiar, a leer el libreto, y fue una idea excepcional, y ahora emocionado y orgulloso del trabajo que hicimos, que estamos aquí para este fin de semana en el Festival de Los Ángeles. ¿Qué más puedo pedir? La verdad que trabajar con Sergio para mí fue muy, muy bonito. Y nada, es un recuerdo que me va a quedar para siempre. Porque como decía Cintia antes, la pandemia nos tocó a todos, tanto al más rico como al más pobre, al más poderoso como al más débil. O sea, aquí arrasó con todos, y
con muchos cuidados, con mucho respeto, con pruebas de COVID, con barbijos. Hicimos esta película tan bonita que estuve viendo un par de cosas ahí que Sergio me mandó y me encantó. Salíamos a grabar a las calles de la ciudad y fue impresionante ver la ciudad vacía y grabando nosotros ahí. Fue algo muy lindo para mí, fue algo muy lindo para contarle a mi hijo y que la pueda ver. Y es algo que nos va a quedar para siempre, haber hecho una película en pandemia. Totalmente. En mi caso, el proyecto empezó como la idea conceptual acerca de una dula, que estas dulas son estas personas que ayudan a parir y no nomás ayudan a eso, sino que antes y después del parto están contigo, te guían, que precisamente, curiosamente, en Estados Unidos las comunidades minoritarias piden mucho las dulas, aunque vayan a los hospitales porque son maltratadas y una dula está de tu lado y entiende los derechos y las cosas que se deben de hacer. Entonces, de entrada, el personaje de la dula me pareció súper interesante, ¿no? Es un personaje que es una Robin Hood, literalmente, una guerrera que va a estar contigo durante todo este proceso. Y empezó como una serie de televisión que ya veníamos desarrollando, Celina Martínez y yo, que es la coescritora. Y después, ya que cuando empezó la pandemia, que había esta confusión, que nadie sabía exactamente de qué se trataba y el miedo de no salir, que sí salir, que venían las frutas y tú las lavabas como loco y todo este mundo, yo empecé a juntar cosas, así decir, mira, mi amigo le está pasando esto, este está compartiéndose esto, la compra de papel del baño, que se transformó también en compra de armas, que estos miedos sociales y cómo se comportaba la sociedad, tanto en México como en Estados Unidos, donde yo tengo más contacto. Entonces, esa historia la capturamos, le dijimos, ¿qué tal si esos personajes que ya conocemos los ponemos en una historia en la pandemia dentro de sus casas? Entonces, escribimos el guión, ya conociendo los personajes, afortunadamente, que eso es lo más difícil para poder entender un guión y ver hacia dónde van las historias. Y una vez que ya la empezamos, teníamos, un guión se escribe en 3 actos, y esos 3 actos los decidimos dividir por razas y por países. Entonces decíamos, unos latinos, unos americanos o norteamericanos y unos asiáticos. Y entonces empezamos a contactar a los actores, quien tenía la posibilidad. Horacio y yo tenemos un amigo en común, Fernando Lebrija, que nos contactó, empezamos a hablar, le mandamos el guión, y empezamos a ver poco a poco que sí se podía hacer, ¿no? Y la reacción además, como los actores dijeron, sí, por favor, porque estamos aquí hace meses y queremos hacer algo creativo y andamos en eso y compartiendo los mismos miedos que nosotros teníamos. Entonces dices, esta película, y como lo menciono, es una cápsula de tiempo de los primeros 100 días de la pandemia, de lo que vivimos y cómo nos sentimos, o por lo menos la gente que estaba alrededor mía, cómo se sintió. Entonces capturamos varios temas interesantes como es la violencia doméstica. El personaje de Horacio inclusive se vuelve violento porque están encerrados como en una jaula, precisamente lo dice en una línea, estamos encerrados como monos en una jaula, se empiezan a desesperar y empieza a ver la violencia. Otra pareja empieza, como el hombre de la pareja compra una pistola para protegerse porque empiezan estas teorías de conspiración de que ahí vienen los inmigrantes a tocarte la puerta y abrir y te van a quitar tu casa porque ahí vienen millones de ellos y no van a caber, entonces te van a quitar tu casa, tú compras una pistola. Y me consta, yo vi colas enteras de gentes afuera de las tiendas de armas. Y ese tipo de psicología masiva que a mí me interesaba mucho capturar, empezamos a capturar ese tipo de temas que son muy serios porque te das cuenta cómo el ser humano se comporta cuando los encierra. Julio. Sí, fíjate que me parece muy interesante y comenté en su momento, pero esta película rompe varias reglas del mundo del cine y del audiovisual. Parece que lo que hacen es fácil de hacer, pero no lo es tanto. Es decir, en el mundo del audiovisual, los primeros que reaccionan, digamos, a un hecho que nos rebasa a todos es el mundo de las noticias, ¿no? El mundo de la inmediatez.
vivimos sumergidos o de las redes sociales. Y luego regularmente los que reaccionan a este tipo de eventos son pues, los documentalistas, ¿no? Que son los primeros que se abalanzan a capturar las realidades que nos bombardea con sus cámaras, pero regularmente el proceso también suele ser tardado porque esperan que haya cierta distancia entre el hecho que están retratando y lo que el público y que el público lo ve pues, 1 o 2 años después. En ese sentido, por eso esta película, que además es de ficción, pues básicamente estaban sucediendo las cosas y ellos los estaban filmando. Y eso no ocurre con tanta frecuencia, ¿no? Y lo otro es justamente que podría ser incluso para algunas personas todavía choqueante esta película, porque en muchas partes del mundo la pandemia ha avanzado de forma más lenta o más rápido, es decir, en Estados Unidos y en México, que ya se están viviendo procesos de vacunación, pues probablemente lo vean con cierta lejanía, esto que están experimentando estos personajes, pero en otros países, pues, digo, las muertes están a la orden del día, los problemas siguen creciendo. Estaba leyendo en la mañana que Perú pues, es uno de los países que más muertes tiene por el grueso de su población. Y creo que por eso también es justamente la importancia. En la parte visual, la película también rompe con varios esquemas, es decir, simula que están grabándose utilizándose cámaras, ¿no? De computadoras o de celulares, pero en realidad se está grabando de manera profesional. Y por el otro lado también representa un gran reto en la pareja que la historia que se desarrolla en Asia, pues que el director lo hace de maravilla porque los dirige a la distancia, ¿no? Yo no tengo conocimiento de alguna película que se haya filmado en esas condiciones, donde el director esté en un país y los personajes estén en otro, ¿no? Y que además el resultado pues sea favorable, ¿no? Puedes hacerlo y que resulte una catástrofe. Entonces son de esos pequeños puntos que te digo que se resaltan de esta película y que la hacen en ese sentido única, ¿no? La otra parte que le mencionaba, que no es tan novedoso, pero que siempre sigue siendo arriesgado, es poner los videos en vertical, ¿no? Estamos muy acostumbrados justamente a verlos en vertical a través de una pantalla de computadora o a través de un celular, pero no en el cine, ¿no? Y en ese sentido creo que también la película toma sus riesgos, ¿no? En la parte no solamente de fondo, sino también de forma. Y lo otro es que es muy claro, ¿no? Retrata realidades que se viven justamente en muchos países, como ya lo decía, la violencia doméstica, el miedo a que sea una especie como de apocalipsis. Nadie sabía qué iba a suceder, ¿no? Por lo menos aquí en México, en las tiendas, curiosamente, se acababan los rollos de papel de baño, no sé cómo habrá sido en otros lugares, ¿no? Él mencionaba justamente la venta de armas, pero en fin, creo que la película sí retrata mucho de lo que se ha vivido, ¿no? Y es solo una pequeña parte, estos 100 días, como lo decía, como una cápsula de tiempo. Yo sí lo veo así, como una cápsula de tiempo de lo que vivimos mucho y mucho seguimos viviendo actualmente. Fíjate que es cierto, Julio, y coincido contigo en que es una película completamente innovadora. También desde el punto de vista, tú debes de saberlo mucho mejor que yo, eh, desde el punto de vista de que es una película trilingüe, o sea, es una película en español, en inglés, en chino, y me estaba diciendo hace poco Sergio también en filipino. Y si nos ponemos a pensar en la composición de los consumidores del mercado, por ejemplo, por lo menos aquí en Estados Unidos o siendo más específicos en la ciudad de Los Ángeles, pues sabemos que existen 60 millones de personas en este país que hablan un segundo idioma, ya sea el idioma de sus padres, ¿no? O que heredaron así y que repitieron en casa, o porque son migrantes de primera generación y entonces constantemente se están moviendo de un idioma a otro. En Los Ángeles en particular, pues están el chino, ¿no? De manera muy marcada y el español. Entonces yo siento, ustedes me podrán decir mucho mejor, Julio, Sergio, eh, ¿qué es, digamos, cuál es la necesidad que tenemos los espectadores de vernos reflejados en la pantalla grande, de identificarnos con los personajes? Y a lo mejor el idioma juega un papel esencial en que el espectador se enganche mejor con la película y posiblemente es algo que no se ha explorado de fondo por parte de los guionistas, ¿no? O de los productores, directores. No existen muchas películas bilingües o trilingües. Claro que está muy bien resuelto a partir del subtitulaje, pero a lo mejor es una beta que todavía tenemos que, o tendrían nuestros cineastas que explorar más.
Julio, ¿quieres contestar esa pregunta? Yo solo diría que me gusta de esta película que se aboca a hablar de algo de lo que en realidad en nuestro mundo anterior se hablaba poco, que es la salud mental, ¿no? Es decir, siempre se ha hablado a veces de violencia doméstica o de ciertas cosas que podrían suceder en otras condiciones, pero aquí la salud mental de los personajes detona justo todo el drama de las historias que se van desarrollando en diferentes países. Y a eso nos vimos obligados a todo enfrentar, ¿no? Al encierro, a la soledad, a la pérdida a veces como de empleo o de negocios, ¿no? A un embarazo en medio de una situación así. Así que creo que ese es uno de los puntos que me gustaría que los dos también nos hablaran un poco justo de eso, ¿no? De cómo construyeron estas historias. Y en el caso, justo de Horacio, pues por supuesto, esta parte de la violencia doméstica, que no importa, de qué estrato social vengas o qué posición económica tengas, son cosas que se pueden detonar, ¿no? Justo cuando se ve afectada esa salud mental de la que hablaba. Cuéntanos, Horacio, de tu personaje y la historia que vivieron tus personajes. ¿Me escuchan? Porque se largó una tormenta aquí en México, tremenda. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, el personaje que me tocó interpretar, a mí por suerte a Horacio Pancheri durante la pandemia le fue bastante bien. O sea, estuvimos eh, literalmente casi 120 días encerrados. Eh, Hicimos bastantes actividades, como yoga, como cocinar. O sea, sí me la pasé muy bien, entonces mi mente estaba bastante distraída. Pero el personaje no. El personaje se desesperó, se volvió loco, eh, tuvo muchos actos de violencia con su pareja. Él no quería tener hijos, entonces fue un momento donde la relación terminó, como tengo muchos conocidos que han terminado en la pandemia también. En esa época que estábamos grabando, muchos amigos me decían que se estaban separando porque no se llevaron bien en la pandemia, porque estar pegados 24/7 con su pareja no era saludable para ellos. O sea, sí se contaron cosas que realmente pasaron. Eh, y esta película, hablando de lo trilingüe que es un tema que afectó a todo el mundo. Entonces, más allá de que la gente lo pueda ver por los idiomas, ver un tema que actualmente está pasando también, ojalá que llegue a muchas gentes y que muchos se sientan identificados. Se van a sentir identificados. Ojalá que no muchos con el personaje que yo hice, pero sí, lamentablemente, pues, o, sí, la realidad es que pasó. Y yo disfruté mucho hacer este personaje. Me gustó mucho interpretarlo, me gustó mucho trabajar en casa. Me sentí muy cómodo con Sergio. Bueno, pues María en su momento era mi pareja, así que fue mucho más fácil hacer esas escenas. Estábamos muy conectados. Entonces, la experiencia actoral fue muy bonita y pues que se venga una segunda película, ¿no? Post pandemia, Sergio. Estaría buenísimo. En mi punto de vista como director, lo que era muy difícil es poner el tono de los actores que funcionara en un tono similar, porque lo que es un buen actor en Estados Unidos no es lo mismo en Asia, y una buena actuación no es lo mismo en México o en Latinoamérica. Entonces, ¿cómo lograr que todos los actores pudieran tener un mismo tono en el que siempre menos es más? Pero como tenemos tantas escuelas de actuación en estas 6 personas, literalmente cada quien tiene su forma de actuar, el challenge conmigo era ese, decir, tenemos que más o menos unificar estas actuaciones, porque el concepto al principio de esta película es que era una sola pareja, pero le pasaban unas cosas en diferentes lados del mundo. Entonces era una sola historia que la idea era que la audiencia, cuando pasara de Norteamérica a Buenos Aires o a donde fuese, ellos sintieran que es un solo personaje. Pero como estamos construidos visualmente, que cuando tú ves a un asiático, es un asiático y punto, o cuando ves a un latinoamericano o un mexicano, lo que sea, es esa persona, no,
no tuvo éxito ese concepto porque se podría decir porque el racismo no permite ver a un ser humano como un ser humano, sino que ves a una persona como el chasis que le tocó vivir en este mundo. Entonces, eso causó un conflicto. A mí como artista tuve que rehacer la edición porque yo se lo enseñaba a la gente y me decían, pero ¿por qué Horacio no hizo esto? Le digo, no, es que sí lo hizo, pero cuando era americano. Ah, no, eso no se entiende. O sí lo hizo cuando era chino. No, no, espérame, no, eso no se entiende. No, porque estás viendo a tres personas en lugar de ver a un ser humano. Entonces, todo eso como artista tuve que reeditar toda la película para que cada historia de cada continente o de cada país tuviera su propia historia. Entonces, eso fue artísticamente también un proceso creativo doloroso en mi caso, porque te tiras a la alberca fría con algo y de repente te tienes que salir y secarte y volverte a tirar, que es lo peor. Entonces, esos procesos aprendí mucho, parte de haber aprendido con la pandemia, de vivir con mi esposa, de mis hijos, de todo eso, también aprendí como artista muchísimo con este proyecto. Además de todo el challenge, como lo mencionabas, Julio, de cómo el lenguaje cinematográfico, cómo lograr que la audiencia piense que nosotros nos metimos al departamento de estas parejas y que los capturamos porque se prendieron sus computadoras y sus celulares en ese momento, que nadie está con ellos. Entonces eso, pues también era un challenge que se tuvo que hacer a través de Zoom y a través de cuando entramos, en el caso de Horacio entramos, pero con todos los COVID protocols que le llamamos aquí, nos cuidamos mucho porque pues obviamente estábamos a la mitad de la cosa, no teníamos mucho conocimiento de cómo era y obviamente entras con el miedo de hacer un proyecto donde dices, pues por hacer este proyecto igual y me cuesta la vida, ¿me entiendes? O sea, a ese grado. No había vacunas todavía, no había vacunas todavía. No había vacunas, exacto. De hecho, uno de los personajes dice, como no va a haber una vacuna o una solución dentro de un año, pues esto es lo que va a pasar. Entonces, estás invitando, yo en el caso de Horacio, oye, te estoy invitando a un proyecto que puedes perder la vida. Verdaderamente sí refleja la tragedia de la pandemia y la verdad es que sí te remonta cuando estás viendo la película precisamente a ese sentimiento tan complejo que tuvimos muchos durante la pandemia. Lo logras captar, lo logras proyectar, Horacio, y tú captar y plasmar ahí de manera muy clara. Es una película que yo creo que a los que vivimos la pandemia nos va a dejar marcados y nos va a permitir explicarles después a otras generaciones de qué se trató esta pandemia. Porque a veces somos de memoria corta. Oye, y a mí me gustaría mucho destacar, Sergio, fíjate que pues para nosotros en el consulado es, como decía, muy importante hablar sobre el talento mexicano que está teniendo éxito en Los Ángeles, en Estados Unidos, y bueno, pues tú eres una muestra clara. Pero de manera muy interesante, Horacio es también un talento extranjero, nacido en Argentina, que va a México y encuentra, espero yo, a un país de oportunidades. Es decir, la migración es una calle de ida y vuelta. Alimenta tanto a la persona, al creador, al cineasta, al actor, como al país de acogida. A mí me encantaría, Horacio, si nos pudieras hablar un poco de eso. Pues como dijiste, Cintia, yo vine de México hace 8 años a probar suerte, como tantas personas que viajan por el mundo a buscar su camino. Y yo elegí México porque la intuición así me lo hizo ver. En la Argentina, como dijiste antes, trabajé de modelo 10 años y trabajaba con muchas marcas mexicanas que iban a Argentina a hacer campañas o a hacer comerciales. Entonces me decían muchas personas que por qué no probaba suerte en México, que era un país fenomenal, que es un país fenomenal, que te abre las puertas, que te recibe de la mejor manera y que es un país lleno de oportunidades para todo el mundo. Y a los extranjeros lo viví. Y como extranjero llegué a este país, a México, a la Ciudad de México, y el día 1 ya me sentí como en casa. Es un país que amo, que todo lo que tengo es gracias a este país. Llegué grande a mis 30 años para empezar a actuar.
quiero decir, ¿no? Pero nunca es tarde para intentar cumplir tus sueños. A los 30 años llegué a probar suerte con mi maleta y estudiar el acento neutro mexicano, estudiar actuación con mi maestro René Pereira, con otros maestros. Y al año ya estaba trabajando. Menos, creo que a los 8 meses ya estaba protagonizando El color de la pasión en Televisa. Entonces dije, no, pues esto va en serio. Este país me abrió los brazos para que venga con toda la emoción. No puedo defraudar, no me puedo defraudar a mí. Y ser agradecido siempre con esta gente. Así que nada, ya tengo 8 años aquí, estoy muy contento, se extraña la familia, tengo a mi hijo en Argentina, a mis padres y hermanos, pero siento que este es mi lugar en el mundo, la Ciudad de México. Ahora tenemos la posibilidad de poder viajar a muchos países con esto de las plataformas y ya no somos exclusivos de una cadena de televisión, entonces eso está bien bueno. Y nada, mira las casualidades o causalidades de la vida, no sé cómo lo diríamos, que Sergio es mexicano, me llamó y sigo trabajando con ellos en otros países, pero sigo rodeado de este pueblo mexicano que me encanta y que respeto tanto. Así que, y nunca sentí que me trataran mal, que me dijeran que no era de este país, que era un inmigrante, no, siempre es lo lindo que tiene este país, que te recibe con el corazón y te invita a tu casa del día 1. Así que estoy muy contento de estar aquí, me siento muy contento. Sí, fíjate que quiero comentar que este proyecto, así como Horacio, que además de ser un talento y un muy buen actor, es un ser humano muy especial este señor. O sea, nos abrió sus puertas literalmente, o sea, las puertas de su casa y nos trató súper bien. Y este proyecto ha tenido esa vibra desde que empezó de atraer gente que es buena onda, que ha querido colaborar, que ha entendido la importancia del mensaje que tiene este proyecto, de la captura de la que hablaba, de esos 100 días de confusión que vivimos. Pero gracias a Horacio, a Marimar, a las otras a las otras 2 parejas, a los 4 personajes que salen en la película, gracias a ellos se pudo hacer la película. O sea, no había forma si no colaborabas y entendías que esto nos estaba pasando a todos, ¿no? Que ese es el verdadero mensaje de la película. Sí, es una película que cuando Sergio nos marcó a los 2 y nos empezó a contar la historia, como decía antes, pues somos actores, queremos trabajar y hace 8 meses que no hacemos nada. Entonces, sí, hagamos lo que sea, hagamos una película, contemos algo que está pasando y así fue. Fue amor al arte, fue juntarnos a leer, irnos a comer, que se vengan a casa y entre armar un set y armar el otro, tomar un cafecito, platicar y contar lo que estábamos viviendo cada uno de nosotros en vivo. Entonces, sí me gustó mucho trabajar con todo el equipo y con Sergio y ya quiero ver la película entera porque me parece que quedó muy buena. Y cocina muy bien, por cierto, porque de repente se hacía cosas y entonces nosotros íbamos y le picábamos ahí, o sea, literalmente nos metimos a la cocina de su casa. Se metieron en la cocina y yo los invité. Sí, me gusta mucho cocinar y atender a mis amigos. Y buenos vinos. Y muy buenos vinos, nos gusta tomar buenos vinos, nos debemos uno, Sergio. Pero sí, la verdad que fue un privilegio haber podido hacer ese experimento, esa película que ya es realidad. Y ojalá que sea la primera de muchas. Igualmente. Oigan, pues les quiero comentar que esto se está transmitiendo desde distintas cuentas y tienen muchísimas felicitaciones. A Sergio le dicen muchas felicidades a todos por este esfuerzo que revela la importancia de que a la creatividad como a la vida misma nada nos debe detener, ni la pandemia. Y bueno, pues nos agradecen haber dado esta oportunidad. Horacio, tienes muchísimas fans. Ya tú podrás leer la cantidad de comentarios que te dicen. Ahí están encantadas contigo.
Me da mucho gusto, muy cariñosas todas contigo. Y bueno, Julio, tú nos dirás, seguimos ahora. Sí, fíjate que hablando justo del trabajo de Horacio, eso no suele suceder tanto en el trabajo del periodista cinematográfico, de a veces halagar a quien estás, pues de alguna manera poniéndote de juicio su trabajo. Pero me parece arriesgado en muchos sentidos lo que hace Horacio y lo que hace Marimar, ¿no? Porque Horacio y Marimar venían a hacer proyectos muy exitosos, pero en registros completamente diferentes, ¿no? Hace muy poco estrenaron en México la segunda temporada de Brutas Nada, que le ha ido muy bien, y también está el Juego de las Llaves, que en otro tono le ha ido muy bien. Yo veo realmente pocas telenovelas, así que en la televisión nunca me tocó verlo. Y en esta película me gustó verlo en un registro diferente y me parece que de alguna manera se convierte en una prueba de fuego para un actor que pues recurrentemente lo buscan más por otras razones, ¿no? Y creo que aquí se convierte en un parteaguas desde mi punto de vista en su carrera, en el sentido de que también en otros registros lo hace muy bien, ¿no? Entonces, eso también me parece común, no poco común, y me parece que también abre la puerta a otros directores que también se animen a buscar talentos diferentes, ¿no? Quiten un poco ese prejuicio que si viene de la televisión es difícil que haga buen cine y así, ¿no? Entonces, creo que cada vez más el mundo de la televisión ha cambiado radicalmente también de sentido. Y me parece destacado también el riesgo que toma como actor de emprender en un proyecto completamente diferente a los que venía haciendo, junto con Marimar Vega. Bueno, Marimar ya hace unos años había hecho algo muy interesante de la mano del director Michel Franco, este, pero también se había alejado justo de estas propuestas como de cine de autor o cine de arte, si quieren llamémosle así. Y bueno, creo que de esta manera regresan otra vez a ese círculo, a veces también un poco cerrado, que es el de los festivales de cine, ¿no? Y estrenar en la LIF me parece que es una buena forma de abrirse camino en otros espacios. Definitivo. Gracias Julio por tus palabras. Y como decías, vengo de hacer telenovelas, 6 novelas, y lamentablemente a uno lo ven como el galán de las novelas. Entonces, hacer un homosexual, a ver quién se la juega a que yo haga un homosexual, ¿no? Es difícil, porque claro, si es el príncipe de las novelas, ¿cómo va a ser un homosexual? ¿O cómo va a ser un antagonista? ¿O cómo va a ser un villano? ¿O cómo va a ser un violador? Tuve la suerte con Amazon que me sacaron de esa zona donde yo quería salir, pero claro, te mandan a castings y te dicen, ah, no, pero Pancheri, no, que es el galán y que está en tele y no sé si sabe actuar. Entonces van por otra gente. Hasta que alguien confía en ti, como me pasó con la gente de Amazon, y tuve 2 proyectos de homosexual en donde me sentí muy bien haciéndolo, saliendo del registro que venía haciendo en Televisa actualmente, y me encanta. Yo tengo un montón de cosas para contar, un montón de facetas que mostrar. Lo que pasa que a veces los prejuicios dicen que no, hasta que alguien confía como Sergio en que nos llamó para hacer esta peli y, y mostrar algo que no estoy acostumbrado a hacer en televisión. Así que es mi primer película de arte, es mi primer festival de cine, así que estas cosas nunca se olvidan, me va a quedar para toda la vida en la memoria y en el recuerdo. Así que aquí públicamente a Sergio, gracias otra vez por confiar en mí como persona y actor, porque sí es muy difícil para uno salirse de los personajes en donde te encasillan, no porque quieras, sino porque, bueno, tal vez tu perfil da para ese tipo de personajes en televisión. Y como decía antes, se abrió el abanico y ahora puedes irte a hacer una película y te vuelves a hacer una serie y te vas a hacer una novela y vuelves a hacer serie. No, no está peleado. Yo soy de la idea que el actor puede hacer todo, pero aquí sí, el que hace cine dice, no, pues, este viene de Televisa, pues no lo agarro, y cosas que ya se están como desarmando un poquito, porque todos necesitan un poquito de todos. Así que eh, para debutar en este hermoso mundo del cine de arte estoy súper emocionado y contento. Maravilloso. Oigan, bueno, hay mucha gente que está preguntando en dónde pueden ver la película, pero antes de eso, Sergio, ¿qué te parece si nos presentas el tráiler de la película?
Sí, el trailer es algo que pusimos ahí junto para ahorita precisamente para el festival, porque además esta película está todavía en proceso de maduración, pero tuvimos que correr para este festival que fue una gran oportunidad y que también quiero agradecer a Edward James Olmos, que con él hice mi primer cortometraje hace 20 años, lo pasé en ese festival mientras en el proceso hemos pasado Un Día Sin Mexicanos, un documental de Chivas USA y ahora Blur's Day 20 años después. Entonces, corrimos para terminar la copia y corrimos para hacer el trailer que van a ver ahorita, pero esperemos que les llegue. Creo que no hay nada que hacer de cero, pero ahora sí que las imágenes hablan solitas. Hi everyone! Thank you for joining us in this virtual party. Hello? Is this Alexandra Martin? Yes, this is his daughter. How's he doing? He's fine. He's tested positive for COVID-19. I need you to go to the hospital, now. Sorry, Connie, it's just... I don't want to lose him. Do you really think we need that? Yes, I do. It's getting really weird out there. Dude, man. Hey, I got a problem. Let me call you right back. Estamos encerrados como unos monos de mierda enjaulados y todo se va al carajo. ¡Qué divertido! Ray, why is there a gun in the house? It's for protection. Ray. I'm pregnant. No quiero ser papá. Quedamos en que no íbamos a tener hijos. Esta es tu nueva realidad, ¿te guste o no? This has gone too far. ¡Sorpresa! Se acabó la fiesta. I need you to be strong for me, okay? Te amo, te extraño. Pa, 你一定要坚强. Hay que aprender a sobrevivir, pero juntos. Man, none of us are ready for this. Oh my God. All right. Bravo, bravo. Oye, Sergio, nos preguntan, ¿en dónde puedo ver la película? En el Festival de la LIF, si se meten en la LIF.org, creo que es, pueden comprar su boleto virtual y el día 6, el día 5 a las 4 de la tarde va a ser la premiere en el Teatro Chino, que para mí es como un honor increíble. Y el día 6, al día siguiente, la pueden ver en línea dentro del festival. Maravilloso. Oye, Sergio, y yo la verdad es que no quiero caer en este tema, ¿no? Pero para mí es casi obligado, después de haber visto la película que la disfruté enormidades, pues uno de los mensajes que hay ahí, o sea, tus mujeres, tus protagonistas, mujeres, hacen un papel, tienen un papel constructivo, tienen un papel de comprensión de la realidad, son muy humanas, son compasivas, dan mucho trato. Creo que se cayó el... Sí, creo que se le fue un poco la señal, pero creo que lo que quería decir es que son las que guardan la cordura mejor que nosotros en esta historia. De ver más allá, de comprender la realidad, asimilarla rápido y tener una buena reacción. Lo cual no sucede en tu película, repito, únicamente en tu película con los hombres.
Fíjate que por alguna razón, también en Un Día Sin Mexicanos la protagonista es mujer, en Intolerance No More la protagonista es mujer, y en esta son las tres mujeres protagonistas, y te lo juro que no sé ni por qué. Yo creo que es la influencia de mi mamá, que era una persona con una personalidad muy fuerte, pero yo siempre le he hecho como un homenaje a las mujeres en mis películas. No sé exactamente, es un tema que voy a tocar en la terapia de mañana que me toca, pero no sé exactamente por qué es, pero será porque son divinas y porque sí, son las únicas que nos mantienen un poco cuerdos. Está por ahí un chip feminista en tu... Te pusiste en mute, Cintia, tienes... Ay, perdón, estaba diciendo que tienes un chip ahí extraordinario en tu proceso de creatividad como cineasta y te lo agradezco porque hay, bueno, pues hay muchas realidades que abordas ahí y que contribuyen mucho a entender que, pues sí, necesitamos seguir trabajando para promover la igualdad entre hombres y mujeres. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y seguiremos. Ahí tengo otra película que también los personajes de las mujeres son muy fuertes, que empezamos en un mes a filmarla. Pero te digo, es algo que voy a ver en mi terapia mañana. Muy bien. Julio. Pues nada más decir que justo, digo, para el público que vaya a ver la película, que estén preparados a ver algo diferente, visualmente diferente, porque también estamos acostumbrados mucho a un audiovisual en donde todo el tiempo estamos viendo cortes de cámara y múltiples, justamente tomas de las situaciones que se están presentando. Y aquí justo lo curioso es que pues hay pocos encuadres, ¿no? Entonces, la película es dinámica, pero no porque haya demasiado movimiento de cámaras o grandes puestas en escena, sino en el sentido de que se van intercalando las historias. Me parece que ese también es un acierto de la película, ya lo mencionó un poco Sergio, se lo comenté también en su momento, que el hilo conductor sean estos 100 días y cómo va evolucionando cada una de esas tres relaciones a lo largo de esos 100 días y cómo estas pequeñas historias se van intercalando. ¿Qué sucede en el día 2 para una pareja? ¿Qué sucede en el día 3 para la otra? ¿Qué sucede en el día 20 para la otra? Y también es interesante ver que les suceden situaciones similares y que reaccionan de manera diferente. Creo que ese también es digno de destacarse de la película y hay que resaltárselo al público, ¿no? Que en ese sentido sí van a ver una película, pues que a lo mejor sí tiene, estamos viendo ahorita justo este, una videoconferencia a través de una pantalla o un celular, pero que bueno, la dinámica de la historia se da a través de las conversaciones y las situaciones que están viviendo los personajes. Exactamente. Y parte del estilo cinematográfico, llamémosle así, el lenguaje cinematográfico fue precisamente eso, ¿no? Cómo entrar y capturar la vida de estas gentes sin que sientas que se metió un director y un crew allá, ¿no? Entonces eso también fue todo un challenge. Y otra de las cosas que tienes que, como en este caso del Zoom, donde tú ves al interlocutor, en esta película no ves con quién están hablando, solamente los escuchas. Por eso nos da un sentimiento de encierro muy fuerte de todos los personajes. O sea, como audiencia a la media hora ya te quieres salir, dices, ya sáquenme de estas cuatro paredes. Totalmente. Y además hay un elemento, ¿no? Que me parece muy inteligente y yo y otras personas con quienes vi la película caímos redonditos, que no lo quiero decir porque no quiero echarle a perder la película, el estreno a los demás, pero es una película muy inteligente y ahí, bueno, sabemos cómo juegas con los personajes. Mi pregunta es, ¿cómo le hiciste para no confundirte entre ellos cuando estabas haciendo el proceso de edición? Es extraordinario, además, desde ese punto de vista. Pues sí, porque ya empezaban a tener como metas muy específicas cada pareja también. Entonces yo trataba de seguir esas líneas que son las líneas dramáticas de cada pareja y los arcos dramáticos para poderlos cerrar, ¿no? Como la pareja asiática tiene un arco determinado, los latinos tienen un arco determinado, también los norteamericanos. Entonces, tratar de cuidar esas líneas para poder contar una historia que tuviera coherencia. Entonces, como te digo, y además
en 3 idiomas, con 3 escuelas de actuación, con 3, o sea, todo era en 3, en 3, en 3. Y organizar cada uno de ellos, pues era muy difícil, ¿no? Con los asiáticos empezábamos a filmar a las 7 de la noche en Los Ángeles, mientras ellos estaban en la mañana, yo terminaba a las 7 de la mañana con ellos. Al día siguiente probablemente tenía otra filmación, pero ahora con los norteamericanos. Entonces era una combinación de muy loca, un proceso increíble que yo nunca lo había vivido y decir, bueno, pues te estás adaptando literalmente a las circunstancias. Otro de los fenómenos que fue muy, muy bueno también, o muy extraño, es, se lo pasé a ciertas gentes hace un mes, tú haces cortes y estás con los colegas, los vas compartiendo. Y una amiga me habló llorando y me dijo, perdón, yo no puedo ver tu película porque lo que está pasando en tu película lo estoy viviendo literalmente hoy, perdí un tío, etcétera, etcétera. Entonces, esas cosas también te pegaban emocionalmente mucho. Decíamos, wow, ¿qué estamos haciendo? Entonces, todas esas preguntas, el viaje emocional durante toda la pandemia con esta película fue muy fuerte porque estás reflejando algo del sufrimiento humano y del sufrimiento colectivo, ¿no? Y cómo reacciona la gente y cómo reaccionan las masas a lo que estábamos viviendo. Pero, como lo comenté antes, mi mensaje es, todos estamos involucrados en esto y todos somos iguales y todos tenemos los mismos sentimientos. Y si no entendimos en esta pandemia que nos tenemos que ayudar y tenemos que colaborar entre todos, ya nunca entendimos. Sí, yo creo que a partir de esto se debe de generar una sensibilidad a nivel mundial sobre la necesidad, pues, de cambiar todas esas cosas que no han contribuido a tener el planeta, ¿no? Y las relaciones y las interacciones en muchos aspectos de nuestra vida diaria que serían las deseables. Horacio, ya te vi que de repente te nos vas, no te nos vayas, porque siguen llegando mensajes de tus fans que quieren saber qué sigue contigo. ¿En qué proyectos vas a estar pronto? Estoy actualmente grabando una novela, volví a las novelas, pero esta vez como antagonista, así que está muy divertido porque nunca había hecho un antagonista y me estoy divirtiendo mucho. Sale el 12 de julio, se llama Vencer el pasado, es con el triángulo amoroso, Sebastián Rulli, Angelique Boyer y yo, y hay otros espectaculares actores como Leonardo Daniel, Erika Buenfil, el Flaco Ibáñez, bueno, gente muy de Televisa, ¿no? Ferdinando Valencia, África Zavala. Así que está muy padre porque es la historia de 4 mujeres, temas muy actuales de hoy, en donde sí, hago mis maldades. O sea, no estoy orgulloso del personaje, pero pues bueno, una vez que estoy metido en los zapatos, tengo que defenderlo a morir. Así que creo que me van a odiar las mujeres esta vez. Pero bueno, es un personaje, no soy yo. Así que nada, estoy con esa novela hasta creo que septiembre más o menos. Y la temporada 3, tanto de Brutas Nada como del Juego de las Llaves, pues negociándolas, porque las dos las quieren hacer ahora en octubre. Así que pues, estamos viendo fechas. Así que por suerte con trabajito este 2021. Qué bueno. Y para ti, Sergio, ¿qué viene? Viene una nueva película que también, cada película que hago trato de tener un tema central. En el caso, como lo acabo de decir, de Blur's Day, todos estamos involucrados en esto. En la nueva película es acerca de la identidad y lo difícil que es encontrar tu voz como artista, especialmente en un país que no es el tuyo. Muy interesante, un gran tema. Pues muchas felicidades a ambos por esto que viene. Y Julio, el foro es tuyo. ¿Cómo te gustaría cerrar esta transmisión? Bueno, pues diciéndole a Sergio que seguramente está haciendo su autobiografía en cine, ¿no? Esperando que la película se estrene en nuestro país. Pues el cierre de festivales viene durísimo
para este 2021. Prácticamente los más importantes de México se pasaron para final de año, que es el Festival de Morelia, el Festival de Guadalajara, el Festival de Los Cabos, ¿no? Los premios Platino, que también ya están aceptando series y películas, así que pues, ojalá que la película tenga su estreno por acá y el elenco mexicano se haga presente y el público mexicano tenga la oportunidad de ver también esta película en la pantalla grande, porque bueno, ya se están abriendo los cines, y me parece que sería digno también que esta película llegara a nuestro país y tuviera una alfombra roja y un recibimiento pues caluroso de los connacionales, que también siempre están pendientes de lo que hacen pues los cineastas extranjeros, que como bien dice Sergio, tuvieron que irse a otro lugar a hacer carrera, a hacer trayectoria. Sí, lo vamos a hacer definitivamente. Estamos en búsqueda de distribución, así que si alguien tiene alguna idea interesante de distribuir esta película, con mucho gusto, tenemos la puerta abierta para todas las ofertas y definitivamente sí vamos a hacer una alfombra roja y va a estar Horacio y va a estar Marimar y me voy a traer a mi pareja de asiáticos que son divinos y que los quiero muchísimo y que ya como Horacio y como Marimar, literalmente hemos desarrollado una relación de amigos, ¿no? Literalmente. Entonces ahí estaremos, seguro que sí. Oye, Sergio, y aquí en el Centro Cultural nos vas a dar ese lujazo de tener Blur's Day. Cuando quieras, ponemos la fecha con mucho gusto. Muchísimas gracias, qué buena noticia. Bueno, pues nuevamente un privilegio haber estado con todos ustedes el día de hoy. Julio, verdaderamente gracias siempre por apoyarnos. Horacio, felicidades, que sigan los éxitos. Y Sergio, ya sabes que bueno, pues estamos muy cerca de ti siempre. Nos encanta saber de tus éxitos y seguramente vienen muchos más. Mil gracias por el apoyo y mil gracias por tenerlos. Julio, muchas gracias. Horacio, te veo pronto, chico. Muchas gracias a todos. Saludos para allá. Los besitos grandes. Gracias. Gracias. Adiós. Bye.